Sean bienvenidos, Buen día, jóvenes. Lisa. Sean bienvenidos, jóvenes, a esta primera sesión del día miércoles 27 de mayo del 2020. Hoy, 10 y 27 de la mañana, estamos comenzando esta primera sesión. Lastimosamente no pudimos hacer la primera hora porque estaba en el médico, pero me he atrevido a hacer las clases hoy día un poco para nivelar, ¿no? Para no atrasarnos mucho. Quería hablar, Adela, mil disculpas, no la pude, hablamos al mismo tiempo. Buen día. No, Lisa, está bien, buen día. Ya se lo ve un poco mejor. Gracias, muchas gracias. La verdad, el anterior miércoles, si no fuera por el licenciado Sandú, a quien le debo mucho, la verdad, él ha sido una de las personas que más se ha preocupado por mi salud en estos días. Realmente valoré mucho su apoyo y que me haya podido colaborar con su examen del segundo parcial que dieron. Entonces, lastimosamente no lo hemos podido revisar hasta la fecha porque, como les comentaba antes de la grabación, ha sido una semana muy crítica, muy difícil para mí en el tema de mi salud. Y bueno, ya queremos dejar eso en el pasado y yo creo que Dios va a permitir que nos restablezcamos lo más rápido posible. Así que en esta primera sesión yo quisiera comentarles a ustedes cómo vamos a hacer nuestro proyecto final de investigación. Básicamente, hay un trabajo final de esta materia y quiero que ustedes puedan ir trabajando, ir estudiando esto cada, cada día o el tiempo que ustedes tengan para que sepan cómo desarrollarlo, ¿ya? Eh, hemos hecho en el examen del segundo parcial un ejercicio que son sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Y con ustedes no hemos explicado todavía cómo va a ser el proyecto, ¿no es cierto? El trabajo final. No, No lo Lisa, hemos no he explicado. explicado. Solo habló. Perfecto. Entonces, voy a explicar ahorita, voy a compartir pantalla para mostrarles cómo es el documento que deben preparar para exponerlo el día que nos toque, más o menos será una o dos, no, con ustedes nos pasamos una vez a la semana, ¿no? Yo creo que va a ser un día miércoles anterior al examen final, ¿ya? Entonces, básicamente ese miércoles va a ser netamente de exposiciones y ustedes van a exponer un trabajo que les voy a mostrar en este momento. Bien, pueden ver ustedes ahorita en la pantalla que dice aquí proyecto final de álgebra. Como sabrán, pues todas las materias en la universidad se exigen que ustedes investiguen y que ustedes apliquen un tema de todo lo aprendido en la vida real, en la vida cotidiana. En este caso, como estamos estudiando en la Facultad de Empresariales, ustedes tienen que aplicar o saber darse cuenta que uno de los temas que más se aplican es el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Este sistema de ecuaciones lineales, que lo hemos aprendido a calcular el valor de X y de Y, lo aplicamos más adelante para los que principalmente estudian ingeniería comercial o administración de empresas. Lo aplicamos en una materia que se llama investigación de operaciones. En esta materia nosotros aprendemos a plantear problemas, es decir, cuando hay una empresa que, digamos, quisiera saber cómo maximizar o cómo alcanzar una utilidad máxima dentro de dos productos, porque en realidad esto es para dos productos nada más, ¿no? No puedo yo, digamos, hacer un análisis con 20 productos. Tendría que yo, por ejemplo, elegir dos productos que tengan un negocio, una empresa, y buscar la forma de hacer un planteamiento de problema matemático
que permita encontrar ese punto de equilibrio, ese valor X y Y, que me va a permitir maximizar, en este caso, como les decía, la utilidad. En la vida real, nosotros como administradores de empresas o ingenieros comerciales, y por último, cualquier persona que quiera tener un negocio, debe tomar en cuenta de que las empresas siempre buscan generar utilidades. ¿Y la utilidad qué es? La utilidad es la diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales. Eso ustedes lo van a ver en economía, lo van a ver en finanzas, en otras materias que se relacionan mucho con las matemáticas, con el álgebra principalmente. Yo siempre les he dicho a ustedes, si ustedes quieren ser buenos gerentes en la vida, ustedes tienen que dominar las matemáticas, porque acá una de las bases fundamentales para un buen gerente es tener la capacidad de analizar, tener la capacidad de generar planteamientos matemáticos que les permitan a ustedes tomar decisiones. Entonces, este proyecto que yo lo preparo siempre todos los años, al principio mi proyecto ¿cuál era? Era hacer un manual de álgebra, es decir, preparar de cada tema, preparar una investigación específica con ejercicios matemáticos y aplicarlos a la vida real. Los estudiantes conmigo en esta materia hacían casi una tesis, es decir, ellos elaboraban de cada tema un resumen y lo aplicaban en algún planteamiento del problema. La verdad que esto servía mucho para que las personas que quisieran aprender matemática quede como un material de apoyo en la biblioteca y ustedes puedan dejarlo con su autoría para que las personas puedan de alguna manera aprender, ¿no? A saber cómo es el álgebra y para qué sirve. Pero en realidad esto lo hice por 2 años y en realidad se transformó en algo ya como copy-paste, es decir, la mayoría solamente se encargaba de ir y buscar los trabajos que ya estaban hechos y lo único que hacían era cambiarle el nombre. Entonces ya no había investigación y por lo tanto se suspendió esto y se cambió a este nuevo proyecto, a este nuevo proceso de investigación que estoy desarrollando. Y en este proceso de investigación, como les decía, les va a servir muchísimo a ustedes porque, ¿qué es lo que pasa? Ustedes acá, como pueden apreciar aquí, el proyecto no es grande, el proyecto es sencillo, tiene solamente 7 pasos importantes, que esto en una cantidad de 20 hojas es más que suficiente para presentarle. ¿Qué van a colocar? En la parte de la introducción, ustedes lo que tienen que hacer en primer lugar es buscar una empresa, ¿no? Es decir, por ejemplo, si mi papá o mi mamá, digamos, tienen un negocio y en ese negocio, por ejemplo, venden, qué sé yo, 2 productos que ustedes quisieran saber si están ganando o no plata ellos con esa cantidad de información que les puedan dar, entonces ustedes aquí van a colocar una introducción de cómo es el negocio, ¿no? Por eso aquí dice, colocar en este punto los antecedentes de la empresa y conceptos de la asignatura de la materia de álgebra. En esta parte de acá es importante que los párrafos no excedan los 5 líneas, ¿ya? Porque hay algunas personas que hacen muy largos sus párrafos y se ve muy feo en el tema de investigación. Tenemos que aprender también a saber elaborar documentos de investigación. Hay una norma que le van a enseñar a ustedes más adelante que se llama norma APA y que en esas normas ustedes pues tienen que aprender a desarrollar, ¿no? Todo lo que son los pies de página, el tamaño de la letra, el interlineado, ¿no? Nombrar las citas de los autores, si es que ustedes nombran, por ejemplo, algún libro de algún autor, se debe respetar su autoría. Entonces, todas esas cosas van dentro de esto, ¿no? De los antecedentes. Entonces, aquí de abajo dice, tiene un ejemplo. Miren, acá dice, ¿no? Actualmente Santa Cruz se encuentra con las ciudades de mayor crecimiento. O sea, hablamos un poquito de la región y del negocio de los cuales estamos queriendo entrar. Por ejemplo, este trabajo es un negocio para el sector salud.
Fíjense que para nosotros, los que estudiamos ingeniería comercial, administración de empresas, contaduría, toda la parte empresarial, no importa si nosotros hacemos el análisis para otra área que no tiene nada que ver con la nuestra. Al contrario, aquí con esto les demuestro que, por ejemplo, esto está destinado a un consultorio médico. Y el doctor de este consultorio necesita saber si realmente está ganando en sus consultas, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Un pequeño concepto, una información de dónde está ubicado el negocio. Tenemos aquí un concepto del álgebra, por ejemplo, que esto lo pueden mantener en su trabajo, pero traten de conseguir otros conceptos adicionales. Por ejemplo, aquí en esta parte del álgebra es importante colocarles, si ustedes, algunos de ustedes han hecho un documento de investigación, siempre se coloca en referencias, aquí arribita, colocamos insertar nota al pie, ¿no? Y acá abajito ponemos, ¿no? De dónde hemos sacado ese concepto. Lo he sacado del valor, ¿no? Y vamos a ponerlo entre comillas, por ejemplo, fundamentos del álgebra. Y aquí al ladito ponemos la editorial, ¿no? Editorial, no sé, ágil, creo que normalmente es la que más. Colocamos el año, ¿no? Del libro, que en este caso puede ser, por ejemplo, la versión 2008. Y al final se coloca la página, ¿no? ¿De dónde he sacado ese concepto? ¿No? Ese concepto lo he sacado de la página 160. Estoy poniendo así algo muy específico, pero esto es una cita bibliográfica, ¿no? Entonces, es importante que cuando yo investigue y vea algo que yo quiero poner en mi documento de investigación, se ponga de esta forma. Citen la bibliografía y respeten el derecho de autor. Pero si yo todo lo de acá arriba es de mi autoría, no necesito poner nada de eso, ¿no? Ahora, acá por ejemplo hay otro concepto que es hecho en este caso, por el investigador, por ustedes, y no necesita llevar pie de página. Entonces, luego de que hayan hecho toda esa parte introductoria de los antecedentes, los conceptos del álgebra, cómo se aplican en el diario vivir, vamos a entrar al planteamiento del problema. En esta parte, ustedes van a... yo siempre soy de los que digo siempre esto. Si yo no sé plantear problemas de investigación, muy poco probable voy a poder definir estrategias, voy a poder definir planes, voy a poder hacer objetivos. Y ustedes están en la universidad para aprender a plantear estrategias, aprender a plantear soluciones, planes, objetivos, y tienen que constantemente ir perfeccionando la técnica. En Administración 1, por ejemplo, estoy haciéndoles igual un trabajo de investigación a los estudiantes y con ellos hemos entrado con una metodología para poder plantear problemas que se llama el árbol de problemas. Algunos de ustedes aquí, no es mi objetivo enseñar en esta materia eso, porque el árbol de problema yo lo utilizo más para hacer análisis un poco más profundo. En este caso aquí, solamente ¿qué necesito plantear en el planteamiento del problema? Necesito formular una pregunta. Y una pregunta tiene que ser en función a, como este ejemplo, a las herramientas que yo quiero aplicar en el negocio de esa empresa, ¿no? Entonces, fíjense que aquí dice, ¿cuáles son las herramientas del álgebra que permiten resolver las incógnitas determinadas en el problema de la empresa, tanto? Entonces, esta pregunta la mantienen para todos. Todos los trabajos pueden mantener la misma pregunta, porque mi objetivo aquí es que ustedes, cuando se hacen esa pregunta, dicen, ¿cuáles son las herramientas del álgebra que permiten resolver las incógnitas determinadas en el
problema de la empresa, pues aquí la respuesta va a ser el método de sistema de ecuaciones lineales. Luego elaboramos un objetivo general. En este objetivo general, ustedes aquí dice colocar algo similar a este ejemplo. Demostrar con las técnicas del álgebra aplicando sistemas de ecuaciones lineales la optimización de los recursos del consultorio, dice aquí Médico Rodríguez, que ayuden a maximizar su beneficio. Fíjense que acá, por ejemplo, lo único que tendrían que cambiar ustedes sería esta parte de aquí, nada más el nombre de la empresa. Porque si bien acá, por ejemplo, nosotros tenemos el objetivo de maximizar utilidades, en las matemáticas también podríamos minimizar costos, a verlo desde el punto de vista inverso, ¿no? Si yo ya no quiero maximizar la utilidad de mis productos, quiero minimizar los costos que en estos momentos tengo dentro de esta empresa. Entonces, como les digo, ya sería entrar más a profundidad de esta materia de programación lineal que la llevan en quinto semestre, y ahí ya no es el objetivo de esta materia. El objetivo es simplemente que ustedes aprendan a maximizar utilidades y que de alguna manera sepan plantear problemas. Entonces, en el cuarto punto, que son los objetivos específicos, aquí dice, colocar 3 objetivos específicos. Uno, que sea para la aplicación del sistema de ecuaciones lineales. Ya lo vamos a colocar ese objetivo, para que después no me digan cómo lo planteo. Por ejemplo, aquí sería, desarrollar el modelo de sistema de ecuaciones lineales de la empresa. Fíjense que un objetivo siempre se coloca en verbo infinitivo. Luego, desarrollar, dice aquí, un objetivo para que, uno que sea para determinar las variables del problema. Entonces, aquí vamos a poner ese objetivo de una vez para que ustedes determinen. ¿Cuál es el objetivo del problema de acá? Es principalmente maximizar su beneficio. Entonces aquí vamos a poner determinar las variables que permitan maximizar el beneficio. Y tercero, dice aquí, uno que sea para la determinación del punto de equilibrio y la solución óptima del problema. Es decir, acuérdense de que nosotros habíamos hecho el otro día un ejercicio donde encontrábamos X y Y por el método gráfico. Entonces, ustedes pongan realizar la resolución del problema matemático a través del método gráfico, ¿no? Listo. Entonces ya están sus 3 objetivos. Ya no tienen que pensar demasiado, simplemente ponen nomás ahí ustedes estos 3 y con eso ustedes van a cumplir el proyecto del trabajo. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Pregunten, jóvenes, pregunten, porque si no, después se van a quedar con la duda y yo esto ya no se lo voy a poder resolver otro día, porque vamos a seguir avanzando, ¿no? Tenemos que avanzar todavía varios temas y esto se lo estoy dando ahora porque ya lo hemos visto, los sistemas de ecuaciones lineales, y es importante que ustedes vayan investigando cuál es la empresa que ustedes quieren desarrollar. Listen, ¿puede ser también una empresa que ofrezca servicios? Puede ser, no hay problema. Inclusive cuando se ofrece servicios, te puede plantear el problema de una forma mucho más específica, ¿no? Porque el servicio, cuando hablamos de un producto, quiero que se tome en cuenta de que es un producto tangible o intangible. Tangible cuando es físico, lo tocamos, lo palpamos. Intangible cuando es un servicio. Y si yo, por ejemplo, voy a
optar por hacer un análisis matemático sobre una empresa de seguridad, por ejemplo. Y yo lo que quiero maximizar es cuánto la empresa puede ganar sobre 2 turnos que ofrece de guardia, turno diurno y turno nocturno. Y esos 2 turnos los voy a sacar en función a las cantidades de números de guardias que yo, digamos, voy a determinar para poder saber cuánto puedo cobrar yo a las empresas, a las personas que quieran mi servicio de seguridad. Y en base a eso, cuando planteo el ejercicio y hallo el punto de equilibrio, voy a decir, en el turno diurno necesito 500 trabajadores, 500 guardias de seguridad, y en el turno nocturno necesito 300 guardias de seguridad para poder encontrar una máxima utilidad de 150.000 bolivianos mensuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso obviamente, ¿por qué llego ahí? Porque seguramente yo tengo una información de que todo mi análisis lo he hecho de forma mensual. ¿Entienden? Entonces, todo va a estar en función al planteamiento del problema. Entonces, miren acá este ejemplo. El consultorio médico Ardaya actualmente presta servicios especialistas en neumología en la zona de la Villa 1 de Mayo. Pretende maximizar sus ingresos a través de las consultas que ofrece en el área de medicina general y enfermería. Miren, estos son servicios, no son productos. Ofrece 2 servicios, enfermería y medicina general. Ahí están mis 2 incógnitas. Durante el mes, el consultorio tiene una capacidad de 216 horas. Fíjense que mi análisis se está haciendo de forma mensual. Yo tengo que determinar, cuando yo haga ese análisis de forma mensual, la cantidad de horas de trabajo, porque es uno de los requisitos para poder plantear el problema. ¿Cuántas horas son al mes? ¿Cuántas horas tengo yo para trabajar? Entonces, en ambos servicios se acumulan 216 horas. Se puede atender, dice, 12 pacientes en el servicio de medicina y 24 pacientes en el servicio de enfermería, en promedio de 6 horas diarias. Fíjense que estos datos son vitales, saberlos plantear muy bien, porque con estos datos vamos a crear una tabla. Siempre a mí me gusta hacer tablas de resumen de datos, es decir, de todo lo que estoy planteando acá lo llevo a un cuadro resumen, a una tabla resumen. Dice aquí, en caso de emergencias, el servicio de medicina general puede disponer de 50 bolivianos y el servicio de enfermería de 20 bolivianos. Fíjense que esos son los precios que cobrarían ellos por en el caso de un servicio de emergencia. Con una disponibilidad, dice, de 500 bolivianos mensuales. Se debe considerar los siguientes precios. Aquí viene la parte de la ecuación del ingreso. Fíjense que cuando hablamos de precios, si ustedes están llevando, por ejemplo, economía o introducción a la economía, seguramente ya les han debido enseñar a ustedes de que los ingresos, la fórmula de ingreso es precio por cantidad. Entonces, aquí tengo la fórmula del ingreso, del precio, que esto, una vez que yo encuentre cuál es la cantidad de medicina general y enfermería que quiero desarrollar, eso lo voy a multiplicar por esta cantidad y me va a dar el beneficio máximo. ¿Entienden? Entonces, aquí vienen algunas preguntas que dicen, ¿cuál es la ecuación del máximo beneficio del consultorio? Fíjense que estas preguntas las van a mantener para todos los trabajos porque son preguntas de manera general. Porque ustedes lo que tienen que hacer es encontrar la ecuación del beneficio máximo, luego encontrar la ecuación que permita disponer los recursos que tiene en este caso el consultorio. Luego tienen que encontrar el punto de equilibrio y esto ya lo hacemos en base al método que hemos aprendido el otro día, el método de igualación, método de reducción, ¿no? Que era el que es más fácil, ¿no? Y en la siguiente pregunta dice, ¿qué ingreso máximo tendrá el consultorio? Entonces aquí ya esto es lo que les decía, ¿no? Hallando el punto de equilibrio y multiplicando por el precio vamos a encontrar el beneficio máximo.
Entonces, aquí está la tablita que les estaba hablando hace un momento. Todo lo que vieron allá arriba, fíjense que aquí está resumido en una tabla que esto cuando yo lo enseño en esta materia, los que pasan conmigo esta materia, aunque no les crean, hasta ahora me agradecen porque dicen de que aprender a hacer tablas de datos les permite a ellos entender mejor los planteamientos matemáticos. Fíjense que, por ejemplo, aquí en mi primer columna estoy colocando las variables del problema. Ya les dije que esto es solamente para dos productos, dos servicios. Entonces aquí tengo dos variables. Esto es como para mí, esto es como para que si para mí fuera X, y esto es como si fuera Y. Más o menos así. ¿Entienden? Ahora, en realidad no es este X y Y. En realidad esto es como si fuera para mí X1 y esto es X2. Porque seguimos, no estamos refiriéndonos al plano cartesiano, me refiero a la cantidad de incógnitas que hay. ¿Ya? Entonces, estas dos variables se resumen en estos datos. Precio por consulta, ahí lo tenemos. La atención de pacientes que tiene en este caso el consultorio y los gastos de emergencia que generalmente genera el consultorio cuando hay, en este caso, una atención. Entonces, todo esto, en realidad, esta columna de acá, la que dice precio por consulta, solamente la vamos a usar cuando encontremos el sistema de ecuación lineal de esto de aquí. ¿Y cuál es el sistema de ecuación lineal de esto? Pues fíjense que aquí tenemos la identificación de las variables, aquí tenemos la ecuación del máximo beneficio, miren, fíjense que acá decíamos 150 y 50, aquí le había puesto Y, la verdad, ¿no? Pero yo le pongo X1 y X2. Y acá, aquí está. Esto es lo que ustedes tienen que resolver. El sistema de ecuación lineal, miren. Entonces, igualito como lo ven acá, 12 de X, 24 de Y, menor o igual dice a 216, 50 de X, 20 de Y, menor o igual a 500. ¿No? Entonces, esto lo resuelven, lo pueden hacer. Algunos me dirán, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer a mano, en computadora? Aquellos que están complicados de hacerlo en computadora y no tienen una computadora en casa en este momento y no pueden ir a un internet, lo pueden hacer a mano, no hay problema. Pero háganlo bonito, ¿no? Háganlo bien, hechito, y lo resuelven. Aquí, por ejemplo, yo puse este cuadro cuadriculado para que aquí hagan la resolución del ejercicio matemático. Y obviamente acá ya lo ponen, aquí dice resolviendo el sistema de ecuación, y obviamente aquí ponen el gráfico, ¿no? Y bueno, ya aquí en el punto número 7 se pone el análisis de los resultados. Aquí van a colocar explicando, ¿no? Qué significa el haber hecho el sistema de ecuación lineal, qué significa el encontrar el beneficio máximo, hay un beneficio máximo, ¿no? Qué resultados tendría este planteamiento del problema. Y aquí quiero que también tomen en cuenta algo. Fíjense que en el plano cartesiano, normalmente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros trabajamos en el plano cartesiano, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Ustedes fíjense aquí, por ejemplo, el plano cartesiano tiene el eje, el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Nosotros tenemos que aprender a trabajar siempre en el primer cuadrante, en los valores positivos, tanto de X como de Y. ¿A qué me voy con esto? Que si yo, por ejemplo, cuando resuelva mi... Perdón. Les decía de que cuando yo resuelva, por ejemplo, el planteamiento del problema, y si mi punto de equilibrio
me diera, por ejemplo, en el cuadrante 2, acá, no me sirve ese punto de equilibrio. Debo reformular el problema hasta que llegue a estar dentro del primer cuadrante. ¿Me entienden? Tampoco mi punto de equilibrio debe dar ni en el tercero ni en el cuarto. Es decir, solamente puede dar, para que sea óptima el planteamiento que hemos encontrado, tiene que estar en el primer cuadrante. ¿Me entienden? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, en las gráficas que les estoy mostrando, miren, aquí, por ejemplo, esto es una solución óptima porque resulta que aquí, ya haciendo la intercepción del punto de equilibrio, tenemos dos valores positivos y dos valores negativos. ¿Qué pasaría si yo les digo, por ejemplo, a mí este punto de equilibrio me sale acá? Estaría correcto que yo dijera, digamos, me sale menos 2 en X y 2 en Y. Está bien que yo diga, debo producir menos 2, supongamos que es una empresa de helados, menos 2 helados. ¿Es correcto que diga eso, Yanine? Dicen, ¿Sí? no, 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 no. Nunca vamos a decir, tengo que producir menos 2 helados para ganar en el otro producto que va a ser, por ejemplo, té, digamos, ¿no? Tengo que producir 2 té para tener máximo beneficio, ¿no es cierto? No puedo decir eso. Entonces, aquí se aplica mucho la ley de la matemática que se llama la ley de la no negatividad, por lo tanto, debo trabajar siempre en este cuadrante, ¿ya? Les quiero compartir un video antes que se me acabe la primera reunión acá. Fíjense que ahorita aquí en Internet tenemos infinidades de problemas, de planteamientos de problemas. ¿Ya? Esto, como ven acá, esta es la materia que les digo que van a llevar los que llevan ingeniería comercial y administración de empresa. Y fíjense que aquí, miren, aquí están los sistemas de ecuaciones. Tenemos 3 ecuaciones que esto planteando, voy a adelantar un poco el video. Aquí ve cómo lo está resolviendo. Ustedes llegan a resolverlo, aquí ya está el plano cartesiano, aquí lo está explicando, y miren, ahí está, ¿ves? Ahí les está explicando cómo lo tienen que graficar. Entonces, en este video, fíjense que aquí, en esta zona que van a encontrar, fíjense que aquí habrían varios puntos de equilibrio. Aquí habría uno, aquí habría otro, y aquí habría otro. Ahora, ¿cuál de esos 3 puntos es el óptimo? Entonces, para eso quiero que miren estos videos tutoriales que los voy a colgar a la plataforma para que sepan plantear y principalmente sepan identificar cuál es el área de solución óptima de la empresa. ¿Ya? Así que esto lo van a ustedes a ver con calma. Tienen toda esta semana para ya ir trabajando en sus videos, en sus proyectos. Miren, aquí ya está mostrando él cómo es el punto óptimo. Bueno, ya se acabó. ¿Ve? Y ahí dice que los puntos óptimos son el C y el D. Y en función a estos dos puntos, hace sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, este videito lo van a ver en la plataforma. Voy a colocar unos 2 videos adicionales para eso, para que ustedes puedan resolverlo. Quiero que vayan, por favor, trabajando en eso. Y obviamente aquí dice, ¿no? Conclusiones, terminar el de recomendar cuál es el beneficio del proyecto, ¿no? Y luego podrían colocar en el anexo 9 fotografías de la empresa, organigramas, o lo que ustedes crean que sirva para aportar a su proyecto final. En la siguiente sesión vamos a hacer un ejercicio similar a esto, ahorita, pero en la pizarra. Voy a colocar ahorita el ejercicio mientras ustedes se van preparando con su cuaderno y si no hay alguna otra pregunta que tengan que hacerme, pues colgamos en este momento y volvemos al ejercicio. Quedan 2 minutos todavía para preguntas. Dicen, ¿qué porcentaje tiene el proyecto final de álgebra? Bueno, la verdad que aquí hay un tema muy importante. Hay personas acá que han dado muy mal su primer parcial, han dado muy mal su segundo parcial y por ende también dan un pésimo examen final. Generalmente, ¿qué pasa? Cuando hay ese tipo de
de estudiantes que no les gustan las matemáticas, pero me hacen un buen proyecto y lo defienden bien, generalmente aprueban la materia conmigo. Porque si bien el proyecto solamente tiene una puntuación de 20 puntos, pero está sumado a todas las tareas que ustedes tienen en la plataforma. Y aquí hay muchas personas que no han hecho sus tareas. Estuve revisando ya en la plataforma, hay personas que no han cumplido con sus tareas en subirlas. Así que eso también refleja mucho la nota, ¿no?, de la materia. Entonces, es como que la última oportunidad que yo les doy para que aprueben la materia de álgebra conmigo. Si ustedes logran hacer un buen trabajo, básicamente tienen la posibilidad de aprobar la materia siempre y cuando lo defiendan bien también, ¿no?, el día que programemos la defensa. Pero normalmente es sobre los 20 puntos que está planificado dentro de la ponderación de los 100 puntos. ¿Nadie más? Dicen, en el tema del proyecto, como ¿cuántas hojas o páginas 20 se máximo. tiene que realizar? No da para más. 20 páginas por demás. Gracias. Bueno, se me acaba el tiempo. Nos vemos enseguida. Voy a ya menos de 10 segundos para terminar esta sesión. Ya, les mando la segunda invitación enseguida.